Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política, el programa de Telesur que analiza, que reflexiona junto a usted sobre nuestra región. Chile vivirá una intensa jornada democrática el 11 de abril próximo. Sus ciudadanos y ciudadanas afrontarán en este momento un desafío mayor: dar el salto y dejar atrás la institucionalidad de la dictadura de Pinochet, sostenida por gobiernos neoliberales y afirmada por una cadena de medios y unas élites que no quieren dejar este modelo. Además de elegir a los 155 representantes convencionales, también se elegirán gobernadores regionales, alcaldes y concejales. Y con todo ello se aspira a una recomposición de las fuerzas políticas, aunque también hay quienes creen que no será muy significativo este cambio o transformación. Pero también habrá y será la ocasión para reafirmar las demandas de los chilenos y chilenas que en octubre del 2019 levantaron una jornada civil muy intensiva a favor de la defensa de los derechos humanos y sobre todo un cambio en el modelo económico. De esto queremos conversar con la periodista y defensora de los derechos humanos Magali Ávila, con quien nos conectamos allá en Santiago de Chile. ¿Qué tal, Magali? Qué gusto volver a ver por acá. Hola Orlando, hola a todas las y los amigos de Telesur, muchas gracias por este enlace. Gracias por atender esta invitación para reflexionar sobre este país al que queremos tanto como es Chile. ¿Cuál es la situación actual de Chile? Estamos con la pandemia, hay incluso versiones de que, bueno, la vacunación ha sido la más exitosa en Chile, pero también vemos paradójicamente que se realizan cuarentenas, confinamientos, hay una expansión del contagio y en ese marco ocurre un proceso electoral. ¿Cómo diagnosticar este momento? Bueno, es un proceso político bastante inusual que no quisiéramos en ninguna parte porque la pandemia está arrasando, está matando. Hay un índice muy alto de contagios diariamente, en promedio sobre los 6.000 contagios, una población de 17 millones, servicios de salud colapsados, una situación económica también bastante precaria porque muchas y muchos trabajadores han visto mermados sus salarios, mucha inestabilidad también laboral y bueno, también estudiantes escolares que volvieron al colegio en un contexto de alto contagio. Entonces esto también provocó muchas protestas de trabajadoras, trabajadores de la educación y este proceso político electoral que vamos a vivir este año, no solamente en abril, sino a fines de año, no se hace en un contexto que no permite una real participación, porque tenemos cuarentenas, tenemos toques de queda, digamos, porque acá en Chile no se hicieron cuarentenas generales, se hicieron como parciales, una comuna sí, una comuna no, cruzaban uno la calle y esa comuna estaba en cuarentena, pero donde yo vivía no estaba en cuarentena, o sea, una cosa como si el virus pudiera trabajar, digamos, geográficamente, así que una cosa muy difícil, además porque el sector de la élite empresarial y política que vive en el sector alto, nosotros le decimos el sector alto, digamos, a las comunas como más adineradas, ellos no están en cuarentena, ¿no? Pero sus trabajadores y trabajadoras sí están, tienen que movilizarse kilómetros, viven en comunas más precarizadas, entonces el virus sigue viajando, ¿no? Entonces estas cosas como que no se entienden, el toque de queda que ha permanecido, digamos, prácticamente desde la revuelta, tuvimos muy poco tiempo sin toque de queda, pero para muchos, estamos siendo controlados, estamos en un estado de dictadura que ha sido el virus bastante favorable a que se produzca este control de la población, de las manifestaciones, las protestas y cualquier tipo de organización, porque digamos después de la revuelta habían surgido de los cabildos, asambleas territoriales, que eso completamente ha acabado. Claro, Magali, acaba de mencionar algo que es muy importante porque en los reportes de nuestros corresponsales de Santiago de Chile ha sido muy evidente también que aparte del proceso de vacunación, de atención a la pandemia, parecería que paralelamente, y digo parecería porque no tengo confirmación, hay un proceso también de registro de inteligencia militar o policial
que permite identificar a quienes estaban en las protestas, a quienes son los potenciales protestantes, y también eso podría generar de alguna manera una represión un poquito más selectiva y un poquito más sutil. ¿Esto es posible? ¿Es verdad que por ahí podría caminar la lógica del gobierno de Sebastián Piñera? Sí, bueno, las oficinas de inteligencia nacional se han mantenido desde la dictadura y han ido mutando, digamos, ahora con nueva tecnología y además la infiltración en, las manifestaciones, por ejemplo, en la Plaza de la Dignidad vimos infiltrados, también se ha denunciado infiltrados en la primera línea, infiltrados en movimientos sociales. Entonces, esto ha permitido identificar a ciertas personas, digamos, líderes que han podido ser perseguidas, seguidas y criminalizadas, ¿no? Es una criminalización selectiva, de todas maneras, donde siempre a los más movilizados, las más movilizadas y personas, además en barrios más vulnerables también, o sea, estos ataques de la policía han sido a lugares como bien precisos, donde han sido históricamente movilizados, como Villa Francia, por ejemplo, que lo vimos hace unos días atrás. Ya, entonces frente a ese panorama le planteo la siguiente pregunta, Magali, porque hay un contexto de incertidumbre, de además desasosiego de parte de la gente con respecto a su futuro. Y en esa lógica le plantearía la pregunta, ¿hasta dónde la elección del próximo 11 de abril abre el debate y la conversación pública entre los chilenos alrededor de los temas que se deben tratar, no solamente por los candidatos, sino de quienes van a ejercer el voto? Bueno, nosotros esperábamos y se había demandado también tras la revuelta de octubre del 2019 una asamblea constituyente. Y vimos después que el Acuerdo por la Paz de noviembre de ese año cambió las reglas, o mejor dicho, acomodó las reglas del juego para que sea favorable a los partidos que vienen gobernando Chile hace más de 30 años. Entonces, todo este interés que había de las personas en participar en la política fue bastante mermado porque las condiciones no eran las mismas. Se votó, digamos, de apruebo o rechazo a una convención constitucional. Y también se votó si era una convención mixta, o sea, que eran independientes o personas ligadas que estaban siendo parlamentarios como constituyentes o una convención no mixta, o sea, elegidos completamente por el pueblo. Y resulta que hoy son candidatas, candidatos quienes votaron rechazo por una convención constitucional y finalmente si los parlamentarios, parlamentarias han renunciado a sus curules para presentarse como candidatos a la convención constitucional. Entonces, finalmente es una convención mixta que con los mismos que rechazaron cambiar esta constitución. Entonces, todo eso ha provocado que la gente rechace este proceso. O sea, obviamente que hay grupos que están participando, hay grupos que creen, digamos, que desde adentro se pueden hacer cambios y guiar, digamos, este proceso a que sea algo más parecido a una asamblea constituyente, con participación de los vecinos, vecinas, pueblo organizado. Y bueno, otros grupos que en realidad están bastante decepcionados del proceso. Entonces, viene el 11 de abril y esta votación mayoritaria que se produjo en el plebiscito probablemente sea minoritaria. O sea, no sabemos cómo puede resultar la respuesta de las personas, además en un contexto de pandemia, donde hay cuarentenas, donde hay que pedir, bueno, en este caso creo que no van a exigir un permiso, pero todo hace sospechar
que baje bastante la participación. Entonces, vemos en las campañas políticas también que no hay igualdad para los y las candidatas. Digamos, los partidos políticos tienen muchos más minutos para poder presentar sus listas, y mientras que los independientes tienen segundos. Y bueno, la segregación acá en Chile es como el título principal, ¿no? En este contexto también. Y también como hay elecciones presidenciales a fin de año, candidatos o precandidatos presidenciales también aprovechan de acompañar a sus candidatos constituyentes para, de paso, hacer una promoción también de sus candidaturas. Así que está como medio mezclado, los constituyentes parecen candidatos presidenciales o para diputados, diputadas, porque prometen muchas cosas, y lo que nosotros queremos en realidad es que digan qué tipo de Estado queremos, qué tipo de construcción se va a hacer en cuanto a los derechos, las leyes, la justicia, los recursos naturales. O sea, hay muchas cosas que están en juego en una constitución, y la constitución actual está, bueno, rige el modelo chileno, que es un modelo económico que nos ha llevado a la miseria, a la desigualdad, a las injusticias, y que hay que cambiar, digamos, de fondo, ¿no? Claro que sí, vamos a tocar ese tema, precisamente el tema de la perspectiva que se plantea ahora entre las elecciones del 11 de abril, las presidenciales de fin de año en Chile. Eso lo abordaremos en la segunda parte con Magali Ávila desde Santiago de Chile. Efectivamente el tema da para hablar mucho, pero fundamentalmente hay un tema recurrente. ¿Qué pasa con la sociedad chilena en estos momentos frente a esos procesos electorales? Vamos a la pausa y conversaremos de eso inmediatamente.